Saludos, estimables estudiantes. En este video vamos a hablar del concepto de entropía y cómo aplicarlo a sistemas termodinámicos. Eh, Realmente el libro sigue otro orden y otra cronología de los temas como les voy a presentar en estos videos, pero creo que esto es un poco más coherente y lógico en el orden de los temas, ya que ustedes han venido hablando de sistemas termodinámicos. Creo que sería mejor definir primero cómo se ve la entropía para sistemas termodinámicos y después hablar de la forma general que tiene la entropía para que por lo menos tenga una intuición de lo que significa entropía en sistemas termodinámicos. El libro esto lo hace al revés, nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, la forma en que voy a definir entropía es la siguiente. Yo sé que ustedes ya vieron el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un proceso idealmente reversible. Si ustedes piensan en un proceso reversible por eh, defecto, deberían estar pensando en el ciclo de Carnot. Entonces, la cantidad Qt, Q entre T en el ciclo de Carnot, al parecer la suma de todas esas cantidades durante todo el ciclo de Carnot me da 0. ¿Qué es Q y qué es T? Bueno, Q es el flujo de calor y T es la temperatura a la que ocurre dicho flujo de calor. Entonces sabemos que en Carnot los flujos de calor ocurren a temperaturas constantes, que es una temperatura caliente y a una temperatura fría. Entonces hay flujos de calor en estos dos sentidos. Encontramos cuando estudiamos el ciclo de Carnot, que el calor que ingresa a la temperatura caliente es igual al flujo de calor en la temperatura fría. Perdón, el calor que cede la temperatura caliente. Entonces yo puedo reacomodar esto para que se vea de esta forma. El signo menos aquí realmente es solo por la convención de la dirección del flujo. Entonces yo realmente puedo poner esto más general como que la sumatoria de esa razón Q entre T me va a dar 0. Ahora hay que recordar que el ciclo de Carnot es un proceso reversible, completamente reversible. Entonces voy a hacer una generalización, van a ver que es correcta en los siguientes videos, pero parecería una generalización abrupta. Sin embargo, no lo es. Voy a decir que esta cantidad Q entre T, la suma de todas las cantidades Q entre T en un proceso, son 0 cuando el proceso es completamente reversible, como el ciclo de Carnot es reversible y esa cantidad es 0. Entonces voy a generalizarlo diciendo, entonces esa cantidad Q entre T, al parecer es una medida de qué tan irreversible es un sistema. Entonces, como el ciclo de Carnot es un proceso totalmente reversible, pues esa medida de irreversibilidad nos tiene que dar 0. Entonces voy a decir que eso nos mide la irreversibilidad del sistema. Entonces, si esto da 0, significa que hay una variable que está cambiando y ese cambio me da 0, ¿verdad? En un proceso reversible esa cantidad no cambia por ser reversible, entonces ese cambio me da igual a 0. El cambio de esa cantidad, voy a definir esa cantidad como entropía, que voy a denotar con una S. Entonces el cambio de entropía me da 0 para procesos reversibles. Me adelanté aquí un poco para algo que vamos a ver después, pero esa es la idea. Entonces voy a considerar, vean que estoy definiendo entropía para un flujo de calor que ocurre a una temperatura constante. Sin embargo, si yo quiero generalizar esta cantidad para usarla para distintos tipos de procesos, me gustaría medirla para diferentes procesos que no sean únicamente a temperatura constante. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es considerar un cambio de entropía tan pequeño, considerarlo infinitesimal, que el flujo de calor pequeño que ocurre en ese cambio de entropía, bueno, que va a provocar ese cambio de entropía, se hace a una temperatura que, como el flujo de calor es tan pequeño, esa temperatura se mantiene prácticamente constante para un cambio infinitesimal.
Esto es lo mismo que hacíamos en física 1 cuando hablamos de un trabajo para el trabajo de una fuerza variable, ¿verdad? Es lo mismo, es el cambio de entropía para una temperatura variable. Entonces, cuando hago esto, yo generalizo y encuentro el cambio de entropía total integrando. Ahora, antes de seguir, quiero entender qué es esta R pequeña que sale como subíndice. Entonces, algo importante decir de la variable entropía es que es una variable, es una propiedad de estado. Entonces, eso significa que la entropía depende únicamente del estado inicial y final que se escoge en nuestro proceso. Por ser una propiedad de estado, si yo tengo un proceso aparentemente irreversible, yo no lo puedo estudiar con las leyes que hemos visto hasta el momento en termodinámica, pues lo que tengo que hacer es escoger otra trayectoria que sí sea reversible y al final me va a dar el mismo cambio de entropía, ¿verdad? Porque el cambio de entropía, mientras ese proceso reversible, esa otra trayectoria nueva que estamos escogiendo como reversible, tenga los mismos puntos inicial y final, pues tiene que dar el mismo valor. Entonces, ese subíndice QR es una invitación a que ustedes escojan el flujo de calor para una trayectoria reversible. Entonces, aunque yo tenga un proceso aparentemente irreversible, si escojo una trayectoria reversible entre puntos inicial y final equivalentes, pues el cambio de entropía me va a dar lo mismo. Entonces, como dije anteriormente, ahora si quiero encontrar el cambio de entropía total para un proceso donde varía la temperatura, solo tengo que integrar. Entonces, de este lado me queda el cambio de entropía y del otro lado me queda la integral desde el estado inicial hasta el estado final de QR para el proceso reversible entre T. Entonces, ahora vamos a calcular cambios de entropía para ciertos procesos termodinámicos. El primero va a ser el ciclo de Carnot porque realmente ya la calculamos, ¿verdad? Vamos a hacerlo solo con interpretándola desde la integral. Entonces yo sé que los intercambios de calor que se presentan durante el ciclo ocurren en isotermas, en una caliente y en una fría, ¿verdad? Una temperatura caliente le llamamos baño o reservorio caliente y una temperatura fría que le llamamos baño o reservorio frío. Entonces, como la temperatura se mantiene constante, podemos sacarla de la integral y el calor que encontramos, que es esto de acá, disculpen, esto de acá, realmente esto no está bien definido, ya que cómo podemos integrar el calor desde el estado inicial al estado final, ya que esto no es una propiedad de estado, ¿verdad? Entonces realmente no es coherente poner una notación así, esto no es integrable, a esto se le conoce como un diferencial inexacto por ser el diferencial de una variable de transferencia en lugar de una variable de estado, entonces no se puede integrar desde un estado inicial a un estado final. Entonces lo que decimos es que, pues como la temperatura es constante, entonces no tenemos que recurrir a esa integral, solo usamos el calor que se intercambia en esa temperatura. Entonces para una temperatura TH se intercambia un calor QH, para la temperatura TC se intercambia el calor QC y esto es la dirección del flujo de calor. Y por el teorema de Carnot, cuando lo encontramos cuando vimos el tema del ciclo de Carnot, encontramos esta identidad de aquí. Por lo tanto, el cambio de entropía es igual a 0. Ahora, aquí lo hicimos, vinimos del otro camino, pero ahora vamos a ir del mismo camino, del mismo orden en donde veníamos desde el comienzo, que decimos entonces el cambio de entropía para el ciclo de Carnot es 0. Pero también podemos decir entonces que el cambio de entropía va a ser 0 para cualquier proceso reversible. Eso significa, pues como el cambio de entropía en Carnot nos dio 0 y el punto inicial y el punto final en el ciclo de Carnot es el mismo porque es un ciclo, entonces en todos los procesos cíclicos reversibles, pues el cambio de entropía tiene que darme 0. Noten que la integral aquí
tiene un círculo en el centro, eso nada más significa que es una trayectoria cerrada, o sea, es un ciclo. Entonces, ahora seguimos con un cambio de entropía para un proceso que no es reversible, que se llama el cambio de entropía para una expansión libre. Entonces, ¿qué es una expansión libre? Pues una expansión libre empezamos con un contenedor que está dividido en dos regiones. Una región está llena de gas y la otra región está vacía. La idea es que están separadas por esta membrana que yo voy a cortar. Entonces yo voy a romper para que el gas a esta temperatura TI y el volumen inicial VI se expanda y llene todo el espacio del contenedor. Entonces va a pasar de un volumen inicial VI, que es solo en el que estaba el gas inicialmente, a todo el volumen del contenedor VF. Entonces, vean que eso es un proceso irreversible. Está ocurriendo un cambio casi que inmediato, no podemos definir bien el diagrama PV para este proceso. Entonces lo que hacemos es aceptar la invitación que les hice antes y decir, bueno, no importa, yo sé cuál es mi estado inicial y cuál es mi estado final. Mi estado inicial es VI y mi estado final es VF. Entonces, si yo voy de VI a VF sobre cualquier otra trayectoria, me va a dar el mismo cambio de entropía. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a escoger cualquier otra trayectoria. Entonces, la trayectoria que voy a escoger es, no sé, una isoterma. Voy a pasar isotérmicamente del volumen inicial al volumen final. Entonces, pensando que la trayectoria que voy a escoger es una isoterma, vamos a computar el cambio de entropía. Entonces, el cambio de entropía es esta integral. Como es un proceso isotérmico, yo puedo sacar la temperatura de la integral y me queda de este lado. Ahora, me queda el trabajo adentro. Perdón, me queda el calor aquí adentro. Pero yo sé cómo se ve el calor para un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico yo tengo que el cambio de energía interna es igual a 0. Por lo tanto, el calor es el trabajo, es igual a 0. Por lo tanto, el calor es igual al negativo del trabajo. Infinitesimal, ¿verdad? Entonces, el trabajo yo sé que es menos PdV. Con un menos al frente me queda PdV. Yo puedo meter esto aquí adentro, que es justo lo que hice. Y ya tengo un diferencial bien definido. Ya ese diferencial no es como el calor, que yo no tengo un estado inicial y un estado final del calor. Ahora sí estoy integrando respecto a una variable estado. Bueno, de hecho yo no podría integrar si no fuera una variable estado. Entonces lo que voy a hacer es integrar respecto a esa variable que sería desde el volumen inicial hasta el volumen final. Ahora, ¿cómo integro P? Bueno, P, según la ley del gas ideal, es igual a nRT entre V. Entonces yo lo pongo acá, el nRT sale la integral, se cancela el T de la ley del gas ideal con el T de abajo de la definición de entropía y me queda nr afuera y la integral sería solo dv entre el V que salió de acá, como pueden ver acá. Y integrando eso, es una integral bastante sencilla, me queda esto de aquí. Y ese sería el cambio de entropía para una expansión libre. Noten que si yo duplico el volumen, paso un volumen inicial a 2 veces ese volumen. Entonces el cambio de entropía me va a dar nr logaritmo natural de 2. Esto es mayor a 0. Este es el cambio de entropía para un proceso irreversible, pues me tiene que dar positivo, porque eso es una medida de qué tan irreversible es un proceso. Entonces, bueno, pues si el proceso es irreversible, tiene que darme positivo, tiene que darme sí, es justamente es irreversible y entre más positivo sea, entre más grande sea el valor, más irreversible es el proceso. Entonces, básicamente este es el cambio de entropía para estos tres procesos, ¿verdad? Bueno, perdón, para estos dos procesos que tenemos acá. Uno me da positivo y el otro me da 0. Ahora vamos con un proceso final, el cambio de entropía para la conducción térmica. Entonces ahora voy a considerar conducción térmica, que es básicamente dos superficies con temperaturas diferentes que entran en contacto térmico y pasa calor de la temperatura caliente a la fría. Entonces este proceso es realmente irreversible, pero todo proceso puede ser una combinación. Este proceso es una combinación realmente de dos procesos
reversibles, que es energía saliendo de un depósito caliente y energía entrando al depósito frío en forma de calor, por supuesto. Entonces voy a calcular el cambio de entropía total, es el cambio de entropía de cada uno de estos dos procesos. El proceso cuando sale calor del depósito caliente y cuando entra al depósito frío. Entonces voy a sacar cada uno de estos dos cambios de entropía y voy a encontrar el cambio de entropía total para la conducción térmica. Entonces, primero voy a considerar el proceso cuando entra energía al depósito frío. Yo sé que el depósito se mantiene a temperatura constante. Esa es la idea, que sea un reservorio, que sea un baño térmico a temperatura fría, entonces se mantiene TC constante. Entonces, la energía que entra a ese depósito no va a cambiar la temperatura. Eso significa que ese no es un proceso de temperatura constante, eso significa que puedo usar simplemente la razón del calor que entra entre la temperatura a la que entra. Entonces, como el calor está siendo absorbido, es positivo, entonces me queda que el primer cambio de entropía es este acá, el calor que entra al depósito frío. Ahora, esa misma cantidad de calor es la que sale del depósito caliente. Entonces, pues sería lo mismo, la cantidad de calor que sale del depósito caliente y el depósito caliente también se mantiene a temperatura constante, así sería ese TH. La única diferencia va a ser el signo, como está saliendo, como está siendo cedido, voy a poner un menos. Como los dos calores son el mismo, puedo sacarlo a factor común y me queda esto de acá. Que como la temperatura fría, por definición, es menor a la caliente, entonces eso siempre me dará positivo. Por eso decimos, como el proceso es irreversible, vean que aunque escogemos la composición de dos procesos reversibles, al final me da que realmente estoy calculando el cambio de entropía para ese proceso que es irreversible, por eso me da positivo. Y ya tenemos el cambio de entropía para esos tres tipos de procesos. Ustedes podrían encontrar el cambio de entropía para otros procesos que han visto, como por ejemplo el proceso isovolumétrico. Entonces yo sé que para el proceso isovolumétrico el calor se ve como NSV por un cambio en temperatura. Estoy haciendo lo infinitesimal ya que la fórmula de entropía usa un cambio, una inserción de calor infinitesimal. Entonces la integral me sale en el NSV, me queda de t entre t, y esto lo integro el estado inicial desde un t inicial hasta el t final, y esto me da NSV, logaritmo natural de tf entre ti. Es otra forma en que se ve el cambio de entropía para procesos isovolumétricos. Ustedes podrían encontrarla para procesos isobáricos, por ejemplo. Y esta es la idea de cómo voy a usar los cambios la entropía en sistemas termodinámicos. La entropía es una medida también de la energía útil que puede tener un sistema, que puede usar un proceso termodinámico. Ahora, realmente eso no es todo lo que hay que decir en entropía. Como les dije, la entropía es un concepto mucho más general que está presente en muchas más ramas de la física que no solo se usa en termodinámica. Entonces, el próximo video vamos a definir entropía en su forma más general y vamos a hablar de un poco de, vean que de hecho no estoy definiendo entropía, siempre estoy hablando de cambios de entropía y en la próxima clase vamos a definir qué es la variable entropía por sí sola y vamos a encontrar esa interpretación microscópica que tiene la entropía. Entonces eso es para el próximo video y me despido. Muchas gracias por su atención.